Rafa, Dios te cuide. Hola, buenas, ¿cómo están? Todo bien, Dios te bendiga. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Ale. Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Ya, vamos a comenzar. Em, Andrea, Dios te cuide. Espero que esté bien. Hola, gracias. Los que puedan tener su cámara encendida y se los voy a agradecer. Vamos a comenzar. Julie, ayúdame en oración, porfa, para que comencemos. Padre amado Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor, y te pedimos seas tú, Señor, guiándonos con el corazón abierto a esta enseñanza, Señor. Sé tu Padre dándoles instrucción a los facilitadores que van a estar en el día de hoy y a que tomar esta lección con una perspectiva bíblica que sea guiada por ti, Señor. Te damos gracias por las personas que están acá y que se han conectado. Y también te pedimos, Señor, que cuides y guíes a las personas que vienen en camino y que aún no se han podido conectar. Te pedimos seas tú, Señor, abriéndonos el entendimiento y dándonos esa sabiduría que solamente viene de ti para esta clase. En tu nombre, Señor, hemos orado en esa Trinidad que tú eres. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo recibimos tu bendición. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Julie. Bueno, la semana pasada hablamos de lo que era Jesús, el Salvador, en su naturaleza divina. Y hoy vamos a hablar de Jesús en su naturaleza humana. Y esta parte del ciclo a mí particularmente me encanta porque hablamos de la iglesia, hablamos de Jesús primeramente, hablamos luego de la iglesia y luego hablamos del Espíritu Santo. Y son cosas que generalmente uno sabe, conoce, pero profundizar en conocer a Jesús creo que es lo más especial de este ciclo. Juan 1:14 dice, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y bueno, pensando en el mediador o Jesús como 100% hombre, en la clase pasada pudimos darnos cuenta cómo en los concilios o el credo de Niceno hablaba y negaba la existencia de la divinidad de Jesucristo. Y hoy vamos a poder entender los que negaban también su verdadera humanidad. Porque la iglesia primitiva o de los primeros siglos no solo tuvo que enfrentar herejías, distorsiones de eso, de los que negaban esa divinidad de Dios o la deidad de Jesús, sino que también los que negaban su verdadera naturaleza humana. No creían que un hombre humano o un hombre simple podía ser también un Dios. Y aquí es donde hablamos con los tropiezos, pensamos en los tropiezos ante ese misterio de Jesús, de que era una persona también humana, a quien también se ve esas dos naturalezas y se comparan esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. También entender los que niegan y los que distorsionan esa sana doctrina de la salvación, esa sana doctrina que nosotros conocemos. Y una de las herejías de los gnósticos, estos que no creen, sino que enseñan que el espíritu es bueno, pero que el cuerpo es malo, y por eso no pueden entender, ni concebir, ni entra en sus cabezas que un Dios santo puede habitar en un cuerpo de humano, ni tampoco haber tomado una verdadera divinidad. Entonces, no pueden entender que, además de eso, los evangelios
Hay ocasiones en cuanto Jesús manifiesta su divinidad y también manifiesta su humanidad. Y esto es cuando entiende y hace referencia a la guía del Espíritu Santo. Y cuando no tenemos la guía del Espíritu Santo, pues empezamos a tropezar. Hay dos naturalezas de Cristo y aquí vamos a empezar a entenderlas, porque la naturaleza de Cristo tiene que ver con eso, con el mediador 100% hombre. Y bueno, entre las dos naturalezas de Cristo, debemos entender que, primero, es sin confusión. Cada naturaleza se mantiene independiente. Cada naturaleza es sin cambio. Cada naturaleza mantiene propiedades, o sea, sus propias virtudes. Y también es sin separación. Ambas naturalezas se mantienen por la eternidad, unidas en una persona de divino o de Dios. Y porque el mediador, antes de ser Dios, también tenía que ser hombre. Y vamos a ver varias razones. La primera razón tenía que ver porque, primero, Jesús, o un hombre, debía revertir los efectos del pecado trayendo vida, es decir, naciendo. Cuando el hombre nace o cambia la verdad por la mentira, cuando ya conocemos el episodio del Edén, cuando escogieron pues cambiar la vida por la muerte, cambiar la luz por las tinieblas, y en ese orden es que sucede la conversión. Quien cree la verdad recibe la vida y con la vida recibe la luz que le capacita para andar en fe. Sin verdad no hay vida y sin vida no hay luz. Por eso no fueron el Padre ni el Hijo, ni el Padre ni el Espíritu Santo quienes se hicieron carne, porque en el Edén el pecado fue contra la verdad, es decir, contra el verbo, es decir, contra el hombre, contra la humanidad. Entonces, desde esa caída, Dios hizo depender la vida de la permanencia de la verdad. Dice la palabra en Génesis 2:17, el día que comas el fruto prohibido, ciertamente morirás. Y en Juan, en el capítulo 1, en el verso 4, vemos que se trata a una cadena de 3 eslabones: verdad, vida, luz. Habla de verbo, el verbo es la verdad. Y estaba la vida, y estaba la vida, y la vida eran la luz en los hombres, y la parte central o el objetivo principal tiene que ver con la vida que era el verbo. Y también habla de lo terrible, que no era solamente el pecado, sino la paga del pecado, que al final era la muerte. Y por eso solo pudo decir, soy la verdad, pudo también decir, yo soy la vida, y también pudo decir, yo soy la luz. Dice la palabra en Juan 4, en el verso 24, yo he venido para que tengan vida, lo dice Juan en el capítulo 10, y Juan en el capítulo 4 habla de que el que oye mi palabra y cree que él me envió, no vendrá a condenación, más bien pasará de muerte a vida. Yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Esa luz que nos da solamente Jesús. Esa es la primera razón, que debía revertir esos efectos del pecado, de la muerte, de las tinieblas, para traer vida, haciendo referencia a la verdad, la vida y la luz. Y la segunda razón, porque debía ser la ofrenda por el pecado. Y aquí también esta razón es bien particular, porque el mediador también tenía que ser hombre, porque Dios demandaba que la misma naturaleza que pecó tenía que ser la misma naturaleza que venciera o que pagara por el pecado, ya sea por nosotros mismos o por otro lado, o sea, pero nadie debía, o que sea pecador puede pagar por otros. Cada uno debe pagar por sus propios pecados, porque primero tendría que pagar por sí mismo. Dice el Salmo 49:7-9, dice que no hay manera de que alguien pueda redimir al hermano y pagar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y jamás puede ser lograda a fin de que la viva para siempre y nunca vea corrupción. Es decir, que debía pagar el pecado alguien que aguantara o que fuera la ofrenda para el pecado, porque particularmente cada uno paga por sus propios pecados o tiene consecuencias por sus propias decisiones. Por lo tanto, todos tenemos la necesidad de un mediador, y por eso es que hablamos de un mediador 100% Dios y 100% hombre. Y ese mediador o ese redentor
que aparte de ser más poderoso que todas las criaturas, que todos nosotros, por ser también un verdadero Dios, sea también semejante a la naturaleza que pecó. Es decir, el verdadero hombre y perfectamente justo. Y esa justicia y esa redención no podía ser otro que el único Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Porque dice 1 Timoteo 2, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Y aquí vemos cómo la misma palabra dice, Jesús se entregó y se dio en rescate por la humanidad, por nosotros. Y hay una parte interesante también que tiene que ver con esa negociación de la deidad de Dios, o esa naturaleza, esa primera naturaleza, esa naturaleza de Jesucristo. Y cuando nos referimos a esta naturaleza, hablamos de los estados también del mediador. Primero, el significado o esta palabra estado tiene que ver con el estatus legal de una persona ante un juez. Eso lo vemos y pensamos en el estatus o el estado pensando en lo normal, en la parte de la justicia. Y es que si alguien es hallado culpable o inocente, quien lo determina o lo sentencia es un juez. Eso lo conocemos en la parte jurídica. No lo que el acusado es. Puede tratarse de alguien que en realidad sea un homicida, un asesino, una persona mala, quien por falta y con evidencias y con cosas que se descubren y con declaraciones, sea precisamente también declarado inocente. De hecho, sigue siendo un asesino, un homicida, un delincuente, pero su estado es inocente. Y lo contrario también es verdad. Entonces, esta declaración o este estado denota legalidad a una persona y eso lo declara un juez. Y cuando hablamos o se habla de estado del mediador, y aquí es donde quiero llegar, se refiere a ese estado legal ante Dios, es decir, ante el juez supremo, que aunque es sin pecado, aparece culpable del pecado ante Dios, porque al ser cargado del pecado por el pueblo, humillado, tuvo que soportar el peso de la ira de Dios. Es decir, no era culpable, y aquí se cumple la parte inversa. Un asesino puede ser dictaminado inocente por un juez, eso en la legalidad, aun cuando hayan evidencias, pero tuvo un abogado que lo defendió y hizo que su estado resultara en inocencia, siendo culpable. Pero aquí es al revés. Jesús, siendo inocente, el juez supremo lo declaró culpable para llevar el peso y la humillación del pecado, ese peso de la ira de Dios y esa humillación que se mantuvo desde que encarnó y nació, hasta que hubo cumplido por el sufrimiento de nuestros pecados durante su pasión, su muerte, la sepultura y por supuesto la resurrección. No fue sino hasta que ser levantado de la muerte por Dios, que fue declarado justo y cambió su estado, ese estado de legalidad de culpable por ese estado de inocencia. Porque hablamos de Jesús como hijo del hombre. Primero, pensando en él como mediador, esa naturaleza humana y esa naturaleza divina se mantuvieron todo el tiempo de su vida terrenal. Él se identificó plenamente con esa naturaleza humana, comenzando por hacerse semejante a un hombre con carne, con sangre, primero naciendo de María como hijo, como niño, creciendo como joven, después volviendo a la adultez, después de la juventud a la adultez, comenzando un ministerio, y aunque se manifestó como único hijo de Dios, la manera como más se identificó a sí mismo fue como hijo del hombre. Y así era que se conocía, hijo del hombre, siendo esa verdadera simiente de la mujer, es decir, nacimiento de María, simiente de Abraham por su descendencia, de David y semejanza a nosotros, por supuesto, en todo menos en ser pecador. Esa es la única diferencia de Jesús con nosotros. Jesús tenía todas las cualidades y las características humanas de nosotros como humanos: piel, ojos, respiraba, padecía, se entristecía, tenía emociones. La única diferencia entre Jesús y nosotros era que no era pecador. Pero cuando Jesús se le aplica a sí mismo
y habla los evangelios un montón de veces. Daniel 7:13 dice, o quien habla de una figura celestial, dice: miraba yo en la visión de la noche con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre y le daba o le ha dado o fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Lo menciona como hijo de hombre. Y es que él se identifica así para dar y entender y ratificar la autoridad que tiene estando en la tierra y quien vendrá también al final de los siglos como juez, siendo este el Hijo de Dios, Jesús el mediador. Hay una tercera razón. Debía ser 100% hombre. Primero, porque debía ser sumo sacerdote. Y cuando hablamos o logramos entender a qué se refiere ser sumo sacerdote, se refiere la palabra en eso del sacerdote, es que Jesús no solamente murió por nosotros, también intercede continuamente por nosotros. Hebreos en el capítulo 2 habla de por cuál debe hacer todo semejante a sus hermanos, y cuando nos referimos a sacerdocio, Jesús conoce nuestras luchas porque vivió como hombre, experimentó hambre, cansancio, dolor, rechazo, tentaciones, aún sin pecado, y por eso puede compadecerse de nosotros para entendernos y ayudarnos en nuestras debilidades. Entonces, cuando hablamos de sacerdocio, esta tercera razón tiene que, o se enfoca en ser hombre porque estaba también declarado por el Padre que él sería sacerdote para siempre, es decir, intercesor. Por lo tanto, debía cumplir con todas las cualidades de ese sumo sacerdote. Primero, estas cualidades tienen que ver con que fuera tomado de entre los hombres y se identificara con ellos. Hebreos 5, en el capítulo 5, en el verso 1 y 2, habla de a favor de los hombres, a fin de que muestren paciencia con los ignorantes y extraviados. Por allá, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que aunque fue escogido, tomado entre los hombres, Jesús de los evangelios, ese Jesús que conocemos, lo vemos acostado en una cuna, creciendo, aprendiendo, cansado, con sed, con hambre, con ansiedad, con angustia, vulnerable también en la muerte y además sepultado. Y él no solo sufrió en su cuerpo, sino que también sufrió su alma. Imagínense el sufrimiento que llevó Jesús por los pecados de la humanidad, cómo sufrió por lo que hacían las personas. Y es que su vida también, además de todo lo que sufrió con el peso del pecado, sufrió burlas, incomprensión, sufrió traición, rechazo, también por gente cercana, por gente que le conocía. Entonces, su sufrimiento alcanzó su máxima expresión hasta el final de su vida, en el Getsemaní, cuando Pilato, Herodes, le crucifican, y aquí es donde dice Isaías 53, en el verso 3 y también en el 7, llamado varón de dolores, experimentando quebranto, angustiado, afligido, no abrió su boca. Y es que este sufrimiento de una persona se mide por la cercanía con la persona que le aflige, que por lo que le hace. Y aquí cuando habla del sufrimiento, y este sufrimiento que se mide o que medimos por los cercanos, es que el que está más cerca de ti y te hiere, eso te duele más que cualquier otro que te haga sufrir o que te haga algo y simplemente no te va a doler, porque no te duele lo que te hacen los no cercanos, los no importantes, te duele lo que te hacen los que están cerca de ti. No, negrita, es que no me preguntaste, es que yo te lo informé. Madrita, adiós, negrita, informarle. Voy. Hailey, Dios te cuide. Entonces, cuando pensamos y hablamos y nos imaginamos el quebrantamiento, el sufrimiento de Jesús, nos imaginamos, no sé, a un niño que ama a su papá y sufre más por el enojo de su papá que otro niño que no tenga ese efecto y que esté alejado de su papá. Es decir, el que está cerca de mí
y me hace sufrir y me hiere y me fractura y me dice cosas que me duelen, eso hace que a mí me dé tristeza y me dé mucho más sufrimiento que cualquier otra persona que no está cerca de mí y que ni siquiera yo amo ni me ama. Ese fue el sufrimiento que llevó Jesús, de los cercanos, y esa cercanía era lo que hacía que Jesús sufriera más, porque la gente cercana le traicionó, la gente cercana le juzgó. En cuanto a Cristo, hay que prestar atención también, a más que los azotes, a más que lo que le hayan hecho a su cuerpo, la aflicción de su alma era lo que más dolía, por su estrecha unidad con el Padre también, a quien le hizo beber la copa de la pasión hasta el último sorbo. Uf, Jesús pensando en que su Padre le permitió vivir este sufrimiento hasta el fin. Imagínense cómo se sentía Dios siendo papá, cómo se sentía Dios con Jesús sabiendo que iba a sufrir todo lo que sufrió. Debe ser terrible como padre ver a tu hijo sufrir y ver cómo dolía y cómo tenía que cumplir el propósito final siendo hombre y sufriendo como hombre. Porque podría de repente decir, bueno, sufro como Dios, que no me duela, voy a sacar el poder de no sentir dolor. No, Jesús tuvo que sufrir, tuvo que padecer. Y hablando de ese padecimiento, el juez humano le sentenció a muerte para librarnos ante el severo juez divino. Fue separado para que nosotros fuéramos reconciliados. Recibió una corona de espina para que nosotros fuéramos o aspiráramos a la gloria divina. Fue desnudo, despojado, para que nosotros fuéramos revestidos. Por su llaga fuimos nosotros curados y ese castigo nos dio paz. Y fue esa paz que recibimos por redención de pecados. En la crucifixión de la cruz fue crucificado y fueron echados nuestros cuerpos pecaminosos en esa cruz. Sufrió, por supuesto, la muerte de maldito, y esto lo hablé yo la clase pasada, pensando en esa cruz que era maldición, para que ante Dios nosotros fuéramos bendecidos. Dice la palabra en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer nuestras debilidades o compararse a nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según su semejanza, pero sin pecado. Por eso debía ser sumo sacerdote, porque debía entender la humanidad para poder entender nuestra debilidad. Otra de las características, pensando en por qué debía ser sumo sacerdote, es que debía ser divinamente designado para ejercer ese sumo sacerdocio. Nadie toma por sí esa honra, sino el que es llamado por Dios. Como lo fue Aarón, así también fue Cristo, quien fue glorificado. Dice la palabra en la Biblia, tú eres mi hijo, tú eres sacerdote por siempre. Es decir, esa razón de la escritura, lo que dice la escritura para esta nueva designación de sacerdocio, según el orden humano, tenía que ser este sacerdote que era eficaz, perfeccionado, para participar también de las ofrendas, de los sacrificios, del sacerdocio, y eso lo vemos también en el Antiguo Testamento. También tenía que ser sumo sacerdote, ese que tuviera algo que ofrecer. Primero, cuando hablamos de sumo sacerdote, era el que ofrecía las ofrendas. Y todo sumo sacerdote era constituido por presentar ofrendas y sacrificios, esos que se presentaban en el templo. Y Cristo tenía algo que ofrecer. Primero, ese sacerdocio del Antiguo Testamento presentaba muchas ofrendas, presentaba porque la ley así lo designaba. Jesús tenía que entregar una tremenda ofrenda, una ofrenda impresionante. Y esa muerte no podía continuar, ni podía ser reemplazada, pero Cristo, por cuanto permanece para siempre, además de que tenía un sacerdocio inmutable, un sacerdocio infinito, eterno, gracias a esa naturaleza divina que también le pertenecía, pudo también ofrecer un sacrificio que no tenía que ser repetido.
porque esto lo hizo una vez y para siempre, y con un solo propósito o en un solo sacrificio, hizo perfectos y para siempre la santificación, la salvación, y eso nos acercó verdaderamente a Dios, viviendo para siempre para interceder por nosotros, porque ese sacerdocio es santo, inocente, sin mancha, apartado de pecado, hecho más sublime por los cielos, y Cristo fue ofrecido a una sola vez para llevar nuestros pecados, estos pecados de muchos, dice la palabra, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Por eso tenía que ser sumo sacerdote. La cuarta razón de por qué Jesús es 100% mediador y hombre o naturaleza humana tiene que ver porque debe ser el último Adán. Y esto lo escuchamos muchísimo y esto es impresionante entenderlo. El mediador también debía ser hombre porque tiene que venir como el segundo y último Adán. Porque así como la muerte entró por un hombre, y aquí hablamos del primer Adán, es decir, lo que pasó en el Edén, que ya hablamos y conocemos de esto, también tenía que ser por un hombre que viniera a restauración y resurrección de entre los muertos. Porque así como Adán, y por Adán recibimos todo, muerte, pecado, esa separación de la relación con Dios, también Jesús vino a vivificarnos. Dice la palabra que fue hecho primero Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida, y el primer hombre, ese hombre de la tierra terrenal, y el segundo hombre que es el Señor del cielo, el Señor celestial. Y eso terrenal y también celestial, que era también una característica, le daba una imagen terrenal para traernos también una imagen celestial. Dice 1 Timoteo 2, porque hay un solo Dios y un solo mediador ante Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que entendemos que la realidad de la victoria sobre la muerte fue gracias a la resurrección de Cristo, y por esa resurrección estamos firmes, constantes, crecemos en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso también lo vemos en la palabra. El Hijo de Dios y del hombre también es llamado Jesús, y aquí podemos saber la relevancia de su nombre, que significa Salvador, porque nos salvó, porque nos libró de todos nuestros pecados y porque en ningún otro podíamos hallar salvación. Y también Cristo, que es otro de los nombres y como le llamamos, porque fue ordenado como el Padre, ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta, maestro, quien nos ha revelado plenamente el secreto y el consejo de la voluntad de Dios acerca de nuestra redención, nuestro único y supremo pontífice, ese nombre como sacerdote, sacerdocio, que se sacrificó y que entregó su cuerpo redimido, y también que intercede continuamente delante del Padre por nosotros y por nosotros. Nuestro eterno Rey también, Jesús Cristo, quien nos gobierna por su palabra y también por su Espíritu, que nos guarda y nos conserva la redención, esa redención que adquirimos, y esa redención de la que habla el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento, esos elementos de la redención de Dios que ya hablaba de esclavitud al pecado, de esclavitud a ciudades, y toda esa redención y todo eso que hizo Jesús fue lo que inició Dios en cuanto al propósito de Jesús, ese poder de Dios para con Jesús, eso que nos hemos entendido en base al resultado de llevado como cordero al matadero, y ese resultado para celebrar y caminar con Dios ahora y por la eternidad, que tiene que ver con esa entrega de Jesús como hombre que padeció para darnos vida eterna y salvación. ¿Y qué significa para mí llevar el nombre de cristiano? Y esto es importante reflexionarlo y tener esto como referencia. Primero, que por fe somos miembros de Cristo y participamos de su unción, Cristo siendo ungido, para que podamos participar de también sus oficios, profeta, sacerdote, rey, y eso lo habla la palabra.
como profeta para comprender y proclamar su palabra, como sacerdote para ofrecer un sacrificio, y mi cuerpo, mis alabanzas, mi servicio, mis bienes, como rey para luchar con autoridad contra el pecado, contra Satanás, manteniendo mi conciencia limpia y mi vida transparente. Debo aprovechar esa santa concepción y nacimiento de Cristo como hijo de hombre, porque sé que Él es mi mediador, es nuestro mediador, quien con su inocencia, con su sacrificio, con esa perfecta santidad, cubre mis pecados, en esos pecados donde me hundí, donde fui concebido, donde nació, y para pertenecer y para aparecer en la presencia de Dios. Tenemos beneficios, por supuesto, en esa ascensión y exaltación de Dios al cielo, porque primero, Él es nuestro intercesor en el cielo delante de Dios. Es el único intercesor y esto hay que tenerlo también como referencia. También porque tenemos nuestra naturaleza humana en el cielo para que Él sea la garantía y estemos seguros de que siendo Él nuestra cabeza nos atraiga hacia así como miembros suyos, porque ahora vive también para interceder por nosotros y haciendo esa conciencia en la debilidad. Si Jesús no hubiese sido humano, no entendiera nuestras debilidades, no entendiera nuestras tentaciones, no nos entendiera como humanos. Vemos que todo creyente tiene que participar primero de esos beneficios de la obra de Cristo Jesús en esa naturaleza humana. Y bueno, cuando hablamos de esa naturaleza humana, de ser bautizados en su muerte y sepultura y unidos con Él en su resurrección y en la acepción como santo, para poder también participar de esa naturaleza divina. Ser bautizados en Él, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. En el momento de la conversión también, antes de ser bautizados en el mismo nombre y pertenecer a alguna congregación. Por eso es que es tan importante entender cuáles son los beneficios de Jesús para con nosotros, de esa ascensión, de esa exaltación de Cristo hacia los cielos. Cuando hablamos de Jesús como 100% mediador y que ese mediador tenía que ser 100% hombre, saben, desde el momento del pecado, de que el pecado entró al mundo, a la humanidad quedó separada de Dios. ¿Y cuál es la gran pregunta? ¿Quién podría cerrar esa brecha? ¿Quién podía volver a unirnos o volver a restaurar esa relación de Dios con nosotros como humanos? Y la respuesta bíblica es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, para cumplir esa misión, no bastaba con que fuera solamente Dios, sino que también tenía que ser verdaderamente hombre. La humanidad necesitaba un representante perfecto que pudiera ocupar ese lugar delante de Dios, porque el hombre pecó y un hombre debía responder por ese pecado. Cuando el pecado entró al mundo por medio de Adán, quien por supuesto actuó como representante de toda la raza humana, por lo tanto, esa redención también debía ser o venir por un hombre. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y cuando vemos Romanos, aquí podemos entender lo que hablaba Pablo. Decía, mira, uno desobedeció y todos, y la consecuencia fue para todos. Pero uno también obedeció y muchos y el resto también van a ser constituidos justos. Dios no envió a un ángel ni creó un nuevo ser para salvarnos, sino que envió a su Hijo en forma humana para convertirse en un nuevo representante de la humanidad. Donde Adán falló, Cristo triunfó. Y hay preguntas desafiantes también para nosotros. ¿Estoy confiando en mis propios méritos o en la obediencia perfecta a Cristo como mi representante, pensando en que es 100% Dios y es mi representante en los cielos, como mi mediador, como 100% hombre mediador ante Dios por mis pecados? Otra de las cosas interesantes, y aquí estoy concluyendo para terminar, y si tienen alguna pregunta pueden hacerla también. ¿Por qué debía ser 100% hombre? Porque Jesús tenía que ser 100% hombre ante todo esto que había pasado.
Porque Dios no mandó a otra persona, no creó otro ser, no mandó un ángel, no. ¿Por qué? Primero, porque debía obedecer perfectamente la ley en vez de nosotros. Todos los seres humanos hemos fallado en obedecer a Dios. Cristo vino como hombre para cumplir perfectamente lo que nosotros no podíamos cumplir. Si vemos la trayectoria de Jesús o la vida de Jesús, podemos ver que no hubo pecado. Jesús, siendo hombre, no pecó. Tuvo tentaciones. Hubo momentos en que aparecieron cosas y le dijeron, te reto, te desafío. Y Jesús se sujetó a la obediencia de Dios. Dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús vivió una vida sin pecado. Y cada mandato que nosotros quebrantamos, cada mandato que nosotros desobedecimos, Él obedeció perfectamente. Su justicia es acreditada a quienes creen en Él. Y aquí tenemos que preguntarnos también, ¿reconozco que mi aceptación delante de Dios depende de la justicia de Cristo y no de mis buenas obras? Porque a veces pensamos, bueno, es que yo soy bueno, bueno, es que yo cumplo. No, es que somos igual pecadores. Pero Jesús sí fue 100% obediente a la ley. ¿Y por qué tenía que ser hombre? Para nosotros podernos ni siquiera comparar, pero para poder decir, si Jesús padeció, Jesús conoce mis debilidades. Si Jesús estuvo en esta tierra y vivió como hombre, Jesús entiende por lo que estoy pasando. Ojo, no para justificar mi pecado ni solapar mi pecado, para yo poder decir, Jesús, tú que eres el mediador, ayúdame en esto que no puedo, solamente tú pudiste, intercede por mí ante Dios por este pecado. ¿Por qué Jesús debía ser 100% hombre? Porque debía morir por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es la muerte, pero para salvarnos, Cristo debía morir en nuestro lugar. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y como Dios no podía morir en su naturaleza divina, el Hijo tomó la naturaleza humana para experimentar la muerte física y ofrecer como sacrificio perfecto por nuestros pecados su vida. La cruz no fue un accidente, fue un propósito por el cual vino al mundo Jesús a morir por nosotros. Debemos valorar realmente el precio que Jesús pagó por nuestra salvación. Y eso lo decía yo la clase pasada. Epa, fue costosa esta salvación. Fue algo bien costoso, fue algo sin precedentes, fue algo impresionante. Y a veces somos tan insensatos, la damos por sentado, decimos, bueno, ya yo voy a la iglesia, ya yo conozco a Jesús, ya yo soy salvo. Vivamos de forma costosa, porque costó esa salvación. Porque debe hacer también sumo sacerdote. Y aquí ya hablamos mucho de esto, porque Jesús no solamente murió por nosotros, también intercede continuamente por nosotros. El sumo sacerdote tenía esa característica de interceder, de ofrendar, de llevar sacrificios. Cristo conoce nuestras luchas porque vivió como hombre. Por eso debía ser hombre. Experimentó un montón de cosas, tentaciones, cansancio, pesares, un montón de cosas, pero sin pecado. Por eso puede compadecerse de nosotros y ayudarnos en nuestras debilidades. Entonces, debemos también entender que Cristo lleva nuestras cargas. Él entiende perfectamente nuestras luchas. Por eso intercede ante el Padre por nosotros y nuestras debilidades. También debía ser 100% Dios, obviamente, y eso ya lo vimos, porque la obra de la salvación requería más que un hombre perfecto. No tenía que ver con perfección, tenía que ver con sacrificio. Si Cristo hubiese sido solamente hombre, no podía cargar el peso del pecado, porque este pecado del mundo tenía que tener también un porcentaje de divinidad. Tenía que vencer la muerte también para poder ser 100% hombre, tenía que ser 100% Dios para poder vencer la muerte. Todo, Jesús, Dios, hombre. Como hombre, representar a la humanidad. Como hombre, entender esa humanidad divina. Y como Dios, ese poder de la salvación absoluta. ¿Saben? Y con esto concluyo. La humanidad necesitaba mucho más que un maestro, mucho más que un profeta, mucho más que un ángel,
mucho más que un ejemplo moral. Necesitaba un Salvador que pudiera representar perfectamente delante de Dios, representarnos delante de Dios. Y cuando entendemos esto, podemos también saber que por eso Cristo tuvo que ser verdaderamente hombre, para obedecer por nosotros, sufrir por nosotros, morir por nosotros. Y esa representación de santidad, acercarse delante de Dios para interceder. Tuvo que ser verdaderamente Dios para ser y para entregarse como sacrificio absoluto, para tener poder suficiente para salvarnos por la eternidad. Y esa gloria del Evangelio está en que Dios no observa nuestra condición desde lejos. Dios no es un Dios solo observador. Jesús no es un Dios solo observador. Vino a nuestro mundo, tomó nuestra naturaleza y cargó nuestras culpas para reconciliarnos consigo mismo. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesús es el único mediador perfecto, porque es el único que pudo venir y unir a Dios Santo con la humanidad pecaminosa y pecadora, esa relación rota, esa relación que habíamos perdido. El único que podía restaurarla era Jesús. Y allí descansa nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra confianza eterna. En esa restauración, en esa entrega de Jesús por nuestros pecados, siendo 100% Dios y 100% hombre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran aportar? Pensando en Jesús, ¿qué piensan de Jesús? Si habían entendido que Jesús había sido 100% Dios y 100% hombre. Alguien que me diga, ¿por qué 100% Dios y por qué 100% hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nada más vino, mató a ese poco de gente pecadora, echó a perder todo ese montón de gente y volvió a meter gente nueva. Se acabó esto, Jesús. Hombre, ya, Dios, venga, acabe con toda esa gente y meta gente nueva, que esa gente es muy desobediente. ¿Por qué no hacerlo así como Dios? ¿Por qué? Alguien que me diga. Wendy, ¿cómo estás? Wendy, cuéntame. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nahuara, Gao, me estás haciendo la pregunta que yo siempre me pregunto. Porque la verdad, yo creo ciegamente que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Verdad? Así es. Simplemente porque decido creerle. Ahora, ¿cómo explicarlo? Honestamente, pues, no lo sé. Así como que en mis cortas palabras, lo que yo puedo decir de Jesús es que es Dios, porque la Biblia lo dice que desde el principio el verbo estaba con Dios y que el verbo era Jesús, y que como hombre entiende todas nuestras necesidades, todos nuestros dolores, todas nuestras preocupaciones, porque también las vivió. Porque estuvo aquí en la tierra como hombre y pues puede entendernos perfectamente. Ahora, te devuelvo la pregunta a ti. Porque Jesús 100% hombre y 100% Dios, ¿cómo me lo podrías explicar? Mira, tenía que ser 100% Dios. Bueno, eres viva, tipo coaching. Pum, te lanzo la pregunta para que... Pero por supuesto. Sí, yo lo voy a responder, De hecho, toda la clase lo hemos hablado y la clase pasada también. Mira, es tan misterioso. Es una cosa que tú dices, y a mí me encanta lo que dice Julio. Julio dice, mira, cuando yo no sé lo que dice la palabra, que yo veo alguna broma, un misterio, y digo, bueno, Señor, este es el misterio tuyo. Tú obras por sendas misteriosas, ahí se cumple. Porque Dios tenía que ser 100% hombre y 100% Dios. Primero, hombre para poder entender y para que pueda ser testimonio de los hombres que estaban ahí para que la gente pudiera creer. Porque si ha sido un Dios normal, un ángel, la gente dice, listo, vino un ángel sabroso, un ángel vino y se llevó el pecado y está listo. Tenía que padecer, tenía que vivir como hombre, nacer como hombre, desarrollarse como hombre, sufrir como hombre, ser tentado como hombre. Por eso tenía que ser hombre, para que nosotros como humanidad pudiéramos creer, Wendy. Si hoy nosotros leyéramos, vino un ángel, ay, sabroso, la magia del ángel,
Vino el ángel, se llevó el pecado, y, pues, se fue y nosotros estamos aquí bien, chévere, cool, redimidos. Pero creer que un hombre vino y pasó por esto, y aparte de eso, el bicho se llevó todas las cargas, lo crucificaron, le echaron palos, lo lanzaron en esa cruz, maldito, no sé cuánto, le rompieron la cosa, la sangre, lo inexplicable, la muerte, y adicional a eso, la resurrección. El tipo tenía que ser hombre, pues nosotros no hubiésemos creído eso. Y dos, 100% Dios, Wendy, porque si no, no hubiese podido con toda la carga del pecado de la humanidad, con todo, porque como es Dios, rayo con toda esa gente, dale, lanza un tornado, el montón de agua, llévate esa gente. Si Dios pensara como nosotros, como humanos, como pecadores, como desobedientes, Wendy, una metralleta, con todo ese montón de gente. Humanidad, ya no desapareciste, no te quiero. ¿Por qué 100% Dios? Porque el único que puede hacer y amarnos hasta lo sumo tenía que ser un Dios. O sea, Dios santo, Dios sin pecado, Dios de redención. Jesús como hombre para poder padecer y poder vivir y que nosotros creyéramos. Y Dios para poder amarnos hasta entregar a su hijo. Eso es inexplicable, hermana. Dame a Julieta, lánzala para acá y la lanzamos en esa crucecita para que le echemos una paliza. En tu vida, la diosa Wendy va a decir, se mueren todos ustedes primero. O sea, Julieta, o sea, en la vida yo voy a entregar la chamita. No lo hubieses hecho como humano. Por eso, como humano, para padecer y ser el sumo sacerdote que intercede por nosotros y decir, Dios, vamos a perdonar a esta gente. Si hay tentaciones, si hay debilidades. Nosotros hemos pecado, pero yo intercedo por ellos porque esta gente puede ser transformada. Y Dios como Dios, para poder aguantar la vela del pecado, el peso del pecado. Por eso es que es tan misterioso el poder de Dios y la naturaleza salvadora, divina, amorosa. Y por eso el amor, por eso es que cuando nosotros hablamos del amor, de ese amor eterno, tiene que ver con esto. Dios nos ama eternamente. Nos ama eternamente porque seguimos pecando, seguimos tropezando, seguimos batallando con cosas, seguimos haciendo cosas incorrectas y el Señor nos sigue amando. Y Jesús viene y sigue intercediendo. Dale otra oportunidad a esta gente, chicos. ¿Por qué? Por amor, por ese amor eterno. Y ese amor eterno tiene que ver con Dios. Dios, Wendy, porque a nosotros nos hacen algo, listo, descartado, más nunca. No, yo no lo odio, pero lo borré del WhatsApp, lo bloqueé de todas mis redes, o sea, porque por mi paz mental, porque yo pongo límite. Dios no te borra. Dios no te borra del libro de la vida, hermana querida. Y pecadores, y nos arrastramos, nos metemos en ese barro, en ese fango, y salimos negritos. Y Él nos vuelve a perdonar, nos vuelve a lavar, nos vuelve a limpiar. Hermana, esto tiene que ser Dios, un 100% Dios. Entonces, esa es la naturaleza de Dios, esa humana y esa naturaleza divina, que es simplemente supremamente especial y eterna. ¿Quién más? Wendy, lista, Jaxe, Alexi, Rafa, Ali. No, iba a decir eso que tú dijiste. Uh-huh. Por eso levanté la mano. O sea, entendí eso, que 100% hombre para poder entender nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestro sufrimiento, y 100% Dios, porque no es fácil para que Jesús pudiera vivir todo esto. Si nosotros no podemos, necesitamos un guía, y ese es Jesús. Sí, totalmente. Un mediador. ¿Qué más? Rafa, Ali. Bueno, yo digo que 100% Dios porque comparte la misma naturaleza de Dios, comparte divinidad. Y 100% hombre para poder experimentar la realidad humana, pues. Totalmente. Rafa y Alejandra. Bueno, me llamó la atención la parte cuando explicabas que casi que desde que antes de nacer ya era culpable. Y me conmovió mucho el saber eso, pues, de que no fue
que él fue nombrado inocente fue ya después de su resurrección. Entonces es duro como saber de que ni siquiera has nacido y ya eres culpable de algo. Sí, Eso me conmovió, esa parte. gracias, Ale, qué lindo. Qué lindo ver a Jesús desde esa perspectiva de culpable antes de nacer. Qué, qué injusto también. Pero vieron cómo es de cara la salvación y el sacrificio de Dios, de Jesús. Rafa. Yo diría que 100% hombre porque así muestra que teniendo esa conexión con Dios y teniendo como, siguiendo su palabra, su enseñanza, se puede lograr la salvación. De tener esa conexión con él siendo 100% Dios. Es decir, él mostró como hombre que teniendo esa conexión y esa esperanza, esa fe, se podían lograr milagros, se podía tener una vida de bendición, por decirlo así. Amén. Amén, amén. Andrea, Oimar, o las dos. ¿Ah? Mm, No, Yo no. puedo decir algo, o sea, que yo siempre que tocan ese tema como de la crucifixión y todo lo que pasó Jesús, siempre como que tengo presente la visión de como las dos personas que estaban al lado y el ladrón ese que era como incrédulo y le dijo así como que ¿por qué no se bajaba de la cruz y se salvaba a sí mismo y así si era Dios y todo eso? Entonces yo siento que si hubiera sido solamente 100% Dios, obviamente lo hubiera hecho y ya como que ya todo se acaba ahí, pero es 100% hombre y tuvo que pasar como por todo ese sacrificio y aguantar todo lo que le dijeron y como morir por nosotros y resucitar, demostrando que es 100% hombre y yo siento que tuvo que hacer eso para demostrar como ese amor tan infinito que tiene. Siento que si no hubiera hecho todo ese sacrificio, quizás no fuera como tan sorprendente el sacrificio que hizo por nosotros. Entonces siento que pudiéramos tener la visión de que esa persona le dijo como que se bajara, se salvara a sí mismo y todo eso, si hubiera sido solamente 100% Dios. Pero al ser 100% hombre y pasar por todo eso y entendernos tan bien y rescatarnos de esa forma tan bonita, como que demuestra muchísimo de mejor forma el amor tan inagotable que nos tiene como su creación. Amén, Andrea. Perfectamente explicado. Muy bien. Eima. Bueno, aparte de lo que dijo Andrea, que también me parece correcto, para mí siento que es como, o sea, nosotros no necesitamos más para entender todo el amor que nos tiene, como que Él ya nos dio todo, o sea, entregó a su hijo murió, se convirtió, el verbo fue hecho hombre y uno puede entender también al saber qué debilidades tenemos, al saber que nuestra carne es débil, que caemos fácilmente a las tentaciones porque como que el mundo está lleno del pecado, el mismo pecado, entonces que Él se haya hecho hombre y nos pudo haber entendido también, fue como 100% fue hecho Él. Entonces, cuando murió, nos pudo dar como esa oportunidad que Él mismo pudo vivir a través de que fue hecho hombre. Pero también fue hecho 100% Dios porque también pudo aguantar como toda esa carga, todo ese peso que tenía sobre su espalda, todos esos pecados de la humanidad y esa conexión como con Dios tan verdadera, tan pura, lo hizo aguantar, o sea, pudo hacer posible la resurrección, un milagro, y que esa relación que estaba rota cuando el pecado entró al mundo, esa relación que teníamos rota con Dios, pudo ser como restaurada y esa misma ira de la que estábamos escapando, de la que necesitábamos ser salvados, pudo ser como sanada y restaurada. Amén, amén, amén. Qué lindo. Jocelyn. Terci.
¿Qué piensan de esto? Pastor, escuchando un poco lo que dicen las demás chicas y, y los chicos igual, o sea, es maravilloso lo que Dios representa y lo que es para cada uno de nosotros, sobre todo nosotros que le creemos y sabemos que Él es soberano, que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, que Él es el Dios de amor, el Dios que nos sustenta, que nos sostiene y que Él quiere también que nosotros vivamos en conexión y en relación con Él. Entonces, desde que pasó lo que pasó, desde Eva y todo lo que fue pasando en la antigüedad, obviamente el mismo Dios fue el que vino a salvarnos. Él vino para poder pagar por nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? Pues haciéndose hombre, ¿sí? A través de su Hijo Jesús, representando el mismo Dios, que fue el mismo Dios. Y bueno, ¿por qué lo hizo? Porque necesitaba que nosotros viéramos ese Salvador con humanidad, así tal cual como lo dijo. O sea, que ese Salvador que nos representara, que nosotros a través de sus enseñanzas y de todo lo que Él vivió, pues aprendamos, experimentemos y reflexionemos en lo que es la reconciliación con Dios directamente. Entonces, nada, para mí es 100% Dios, 100% hombre, es el mismo. Y como le dije, es el mismo Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados, pero hecho hombre. Amén, amén. Qué lindo, Teresa. Amén, amén, amén. Julie, Lady. Wow, yo estoy aquí escuchándolo y tengo ganas de tenerlo presente para darle un abrazo. Le aseguro que salgo de esta clase y voy en gratitud total. Porque, Amén. o sea, si bien es cierto que lo conocemos porque ya nosotros dijimos que sí, que morimos para el mundo y vivimos para él, el hecho de esta clase, de verdad que es mucho más significativa porque en ambas formas es único e inigualable. Pero, o sea, al decir 100% hombre, o sea, que pagó nuestros pecados, es decir, que comparte nuestros sentimientos y yo no tengo que explicarle qué es lo que estoy sintiendo, porque él ya lo sabe. Y yo digo, privilegiada me siento de que sea él el que interceda por mí. Y 100% Dios, porque esa supremacía incluye también el amor. Yo digo, wow, nadie me va a amar como él. Y yo sé que esto nos lo han dicho, pero ahorita como que lo estoy internalizando muchísimo más y casi que me estoy dando cachetadas así. Yo le digo, entiéndelo. Tal cual, tal cual. Amén, amén, Julie, gracias. Bueno, yo opino que es 100% Dios y 100% hombre, primero porque creo que Jesús vino en la vida a poder mostrarnos que Él existe, para que pudiésemos ver, porque en la vida de Jesús, si nosotros nos damos cuenta en tantas cosas que Él hizo, Él siempre hizo cosas para que los demás vieran y creyeran en Él. Por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro, que le dijo, pero necesito que vean. Entonces yo creo que Él hizo y mandó a su Hijo para que nosotros, que somos pecadores e incrédulos de naturaleza, pues pudiésemos creer que Él es un Dios real y mandó a su Hijo, por supuesto, a poder salvar nuestros pecados. Para mí Él es el puente y ese camino que nosotros, lo que nos hace llegar directamente al Padre. Y nada, a mí, por supuesto que 100% Dios, todos los milagros que hizo, ¿quién más pudiésemos como dudar de Él? Así que definitivamente 100% Dios y 100% hombre. Amén, Lady, gracias. Joy, ¿puedes hablar a eso? Sí, me metí un momentito en el cuarto a hablar. Yo quería opinar porque lo estoy escuchando y me encanta escuchar eso porque de verdad me hace reafirmar lo que siempre he creído. O sea, yo nunca he creído que Jesús era 50 y 50. O sea, yo siempre he creído que era 100% y 100%. Y escucharlo me reafirma esa teoría que yo tenía porque en realidad yo decía, ¿cómo podemos tener un ejemplo o cómo podemos decir que Jesús nos entiende y que ha vivido todo lo que nosotros y que se ha sentido como nosotros no hemos sentido si Él no fuese hombre para sentir? Pero también cómo creemos en un Jesús que tiene autoridad
para perdonar pecados, para liberar, para sanar, para hacer milagros como Dios si no fuese Dios? Entonces yo siento que esas son un tipo de preguntas donde uno puede caer en hueco porque uno dice, ni es uno ni el otro. Pero son de esas cosas que uno no tiene que esforzarse por buscarle la quinta pata al gato, sino creer de que Jesús es hombre y es Dios. Y punto. O sea, es como que nos podemos fijar en él como hombre para decir, Jesús me entiende, o sea, si Jesús fue humillado, que yo sea humillado, o sea, como para reflejarnos en él, pero también para saber de que él tuvo esa autoridad para vencer y que nosotros venimos de él, que él nos sostiene, o sea, como que tener ese reflejo, aquí podemos fijarnos, o ese ejemplo. Entonces me encantó mucho esta clase porque de verdad conecté con esa idea que tenía y la confirmé. Y me encantó también la intervención de cada uno. Siento que me llevo de Tercy, de Lady, de Julie, un extracto de lo que significa esa idea. O sea, internalizar en eso es algo demasiado bello. Amén, amén. Gracias, Joy. Gracias. Hailey, no sé si puedes hablar. Es la última que falta. Jocelyn, no sé si habló. Pero si pueden hacerlo para que vayamos cerrando. Pastor. Listo. Ajá. Mire, por acá no puedo prender la cámara porque mi computadora es chimbita. No se preocupe. Mire, yo pienso que cuando Adán pecó, la humanidad quedó separada de Dios. Entonces eso produjo como una deuda moral y espiritual que el hombre no podía pagar por sí mismo. Entonces, creo que ¿por qué tenía que ser hombre? Bueno, porque perdón, tenía que ser hombre porque lamentablemente era la única manera que nosotros como humanos podíamos ver a ciencia cierta lo que realmente él podía vivir. O sea, vivió como vivimos nosotros, sufrió y vio todos los pecados que habíamos cometido. Yo creo que con ese fin él llegó a ser 100% hombre porque, como usted dice, él no podría como convertirse en otra persona que no fuese hombre porque iban a decir, ajá, ya viene un ángel y eso fue un ángel y ya, pasó y se fue. Entonces, yo pienso que ahí donde Adán falló, Cristo venció. De esa manera. Y también porque tenía que ser hombre, perdón, Dios, esto es más profundo ahí. ¿Por qué tenía que ser Dios? Porque solo Dios podía salvarnos. Porque el valor del sacrificio debía ser infinito, porque debía vencer la muerte. Entonces, yo creo que la razón definitiva es que Dios quiso acercarse a nosotros de una manera que jamás hubiésemos imaginado. No envió simplemente un mensaje, no envió un profeta, vino él mismo en persona del Hijo. Entonces, igualmente toda esa historia la tenemos en Juan, que podemos conocer más de Jesús allí, cómo fue el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, solo un hombre debía pagar la deuda del pecado, pero solo Dios podía pagarla. Eso. Amén, amén, amén. Gracias, Hailey. Muy bien, muy bien. Jocelyn, no sé si puedes hacer la última intervención y así cerramos. Sí, se cierra bien, Argelia. Nada, yo de verdad que esta clase es maravillosa porque me ha enseñado bastante lo que es el tema de, o sea, de lo maravilloso que es el Señor que pensó en todo. Definitivamente nosotros hoy estamos aquí hablando por su gracia, por su misericordia y porque pensó en que sabíamos que nosotros no íbamos a estar puestos a obedecer al 100% porque esa es la realidad, obedecer al 100% y encontró una persona, creó una persona que sí lo iba a hacer por nosotros, que es Cristo Jesús, creó fielmente en que es 100% Dios, 100% Hijo, Espíritu Santo, así que es maravilloso que el Señor haya pensado en nosotros. Bueno, muchachos, cuando nosotros estudiamos a Jesús, comprendemos
logramos comprender la encarnación. Y cuando hablo de encarnación es hacerse carne, hacerse hombre. No fue un detalle, una cosa ahí, bueno, un detalle secundario ahí, bueno, lo que Dios ahí, no. Fue una necesidad absoluta para nuestra salvación. Porque la humanidad estaba perdida, separada de Dios por el pecado, incapaz de reconciliarse con Él por sus propias fuerzas, ni medios, ni nada. Y por supuesto necesitábamos un mediador que pudiera representarnos perfectamente delante de Dios, ese Dios santo. Y además, ese Dios juez. Por eso Jesucristo vino al mundo como un verdadero hombre. Experimentó todo esto, cansancio, dolor, rechazo, sufrimiento, tentación. Caminó por los mismos caminos que nosotros caminamos, pero sin cometer pecado. Vivió su vida, esa misma vida que nosotros vivimos, y obedeció perfectamente donde nosotros hemos fallado un montón de veces, una y otra vez. Pero no solamente vivió por nosotros, también murió por nosotros. Y en la cruz tomó nuestro lugar, el lugar de nosotros, cargó con nuestra culpa, recibió el castigo que nosotros merecíamos, y ahí se encontró la justicia de Dios con el amor de Dios. Ese mediador extendió su mano hacia la humanidad pecadora y la otra hacia Dios Santo, haciendo posible esa reconciliación. Si Cristo hubiese sido solamente hombre, su sacrificio no habría sido suficiente para salvar al mundo. Por eso también es verdaderamente Dios. Su naturaleza divina da un valor infinito a ese sacrificio que nos permite vencer la muerte, que le permitió ofrecer salvación eterna a todos los que hemos creído en Él. Y lo precioso y la belleza del Evangelio es que Dios no envió solamente ayuda desde el cielo. Él mismo vino a buscarnos. No es que mandó a alguien, Él vino personalmente, no permitió ni distante el dolor, sino que entró en nuestra propia historia y compartió nuestra condición humana y abrió camino, ese camino pedregoso de regreso al Padre. Hoy podemos tener esa certeza de que nuestro Salvador nos comprende porque fue hombre y tiene poder para salvarnos porque es Dios. Y conoce también nuestras lágrimas, nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras pruebas. Y al mismo tiempo también posee toda la autoridad en el cielo y en la tierra para sostenernos, perdonarnos, llevarnos hasta la presencia de Dios. Por eso nuestra fe no descansa en una religión, en una iglesia, en un lugar, en unas buenas obras que hacemos. Nuestra esperanza descansa en Jesucristo, en ese Dios hombre, el único mediador perfecto entre Dios y los hombres. Y precisamente porque Él fue hombre para representarnos, porque fue Dios para salvarnos y porque murió y resucitó, puede darnos esa vida eterna. Es decir, cuando se hizo carne, nos recordó que Dios estuvo dispuesto a acercarse a nosotros para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y en Jesús, Dios no solamente nos mostró el camino, Él mismo se convirtió en el camino. No solamente nos habló de salvación, Él mismo se convirtió en nuestra salvación. Y no solamente nos prometió reconciliación, Él mismo se convirtió en nuestro perfecto y eterno mediador para su reconciliación. Entonces, es 100% hombre y 100% Dios. Vamos a cerrar en oración. Quiero bendecirles por abrir su corazón, por seguir recibiendo lo que Dios quiere para sus vidas y que, bueno, esto sea algo que se siga escribiendo en sus corazones para que todo lo que entre ahí sea para bendición de sus vidas y para que puedan reafirmar muchas más su fe. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Gracias por este momento. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Dios, hombres y mujeres que te aman, Señor, que te siguen, que guardan tu palabra. Qué bueno, Señor, nos haces reflexionar verdaderamente en lo que eres, en lo que sigues siendo, Señor, y en lo que harás. Gracias, Dios, por la oportunidad de poder hablar de ti, Señor Jesús, de poder aprender mucho más de ti, de poder entender, Señor, lo que eres. Esos misterios que solamente tú puedes hacer, Dios, en nuestra vida, pero que también nos hacen poder entenderte mucho más
y poder seguirte mucho más, creerte mucho más. Gracias, Señor, por esa reconciliación, por ese puente que eres entre Dios y nosotros. Gracias por salvarnos, gracias por bendecirnos, gracias por entregarte, Señor, a lo sumo, gracias por sacrificarte, Señor Jesús, por nosotros, aún sin merecerlo. Gracias, Dios, porque la eternidad y la salvación son una obra especial para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Padre Santo. Bueno, amados, hasta aquí la clase. Voy a pedir que los que puedan encender su cámara la enciendan, tomamos una foto y estamos despedidos. ¿Les parece? Yo cuento 3, hasta que yo no cuente 3, usted no deja de sonreír, ni de posar. Voy. Jocelyn, no sé con quién estás peleando ahí, pero posa, hermanita. Voy. 1, 2 y 3. Listo. Gracias, Dios me los cuide. Chao, gol de Argentina, bye bye. Está Jocelyn. Dios me los cuide. Saludos. Un abrazo, pastor. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bye.